Vimos esta lámina. Nos vamos al subtema 3. Reglas de los pagos provisionales. A ver, permítanme una cosa. Nada más quiero checar algo. Ok. En el ejercicio, ¿qué reglas existen para pagos provisionales? En el ejercicio de inicio de operaciones no se hacen pagos provisionales. Aquí quiero ser muy claro. Bueno, el otro punto. En el segundo ejercicio, el primer pago comprende enero, febrero y marzo. El primer pago. Aquí quiero hacer una precisión muy importante. Yo soy de la idea que la ley es la que manda. Y no hay más. No hay más. Entonces, si estoy en mi ejercicio de inicio de actividades, no tengo por qué presentar mis pagos provisionales. El mismo artículo 14 lo establece. Me han comentado por ahí que el problema es la opinión de cumplimiento, que si no presento en cero los pagos provisionales, la opinión de cumplimiento sale negativa. Yo lo dudo, yo no he tenido el caso, lo dudo. Sin embargo, muchos dicen, yo mejor lo presento y así me quito de broncas. Ok, ¿qué consecuencias puede haber? Ninguna. Pero ¿por qué los voy a presentar si la ley me dice que no los presente? Y si el mugroso SAT me pone una opinión de cumplimiento negativa, ¿por qué le hacemos el juego al SAT y mejor lo presento? ¿Por qué no mejor presentamos un caso de aclaración y lo mandamos mucho a donde dijo Pipe? Que no les puedo decir a dónde dijo Pipe. Pero ¿por qué no lo oye, SAT, ¿por qué estás haciendo eso? Y el artículo 14, punto. Y me corrigen yo lo he hecho en el caso del segundo ejercicio. Por enero y por febrero no presento pago provisional hasta marzo y acumulo los 3 meses. Y de repente ha salido una opinión de cumplimiento negativa porque no presentaste pago provisional de enero y de febrero, ahí te voy. Y me voy en contra del SAT y duro con casos de aclaración. Y créanmelo, hasta ahorita con un caso de aclaración tiene, y no digo al siguiente día, pero a los 2 días a más tardar, la opinión de cumplimiento cambia. En la mayoría de los casos he tenido la opinión de cumplimiento positiva al siguiente día. Pero bueno, si no les gusta batallar y quieren hacerle el juego a la autoridad, bueno, pues presenten los ceros. Además, recuerden que el mismo 14 establece que nada más se va a presentar la primera declaración en cero, las demás no. Pero bueno, cada quien. Eso es lo que establece la ley, eso es lo que hago yo aquí en la oficina y sinceramente, señores, pues hay que hacer lo que la ley dice, nada más. En el caso de fusión, efectuar pago provisional en el ejercicio en que inician operaciones con motivo de fusión. Ahí no hay que hasta el segundo ejercicio, no. De inmediato tendrás que hacer pago provisional, considerando el coeficiente de utilidad de manera conjunta de las sociedades fusionadas. Suma los ingresos de todas las empresas fusionadas, suma las utilidades fiscales de todas las fusionadas, sacas un solo coeficiente de utilidad y ese es el que vas a considerar para efectos de los pagos provisionales de la empresa fusionante. ¿Sale? Sale. Escisión. Efectuar pagos provisionales considerando el coeficiente de utilidad de la sociedad descendente, que es mucho más fácil. ¿Qué coeficiente traía la sociedad descendente? Ese es el que voy a considerar para las escindidas y se acabó. Los pagos efectuados por el escindente no se traspasan a las escindidas. Cada quien se rasca con sus propias uñas y el escindente va a tener que presentar una declaración anual, va a acreditar sus pagos provisionales y si sale saldo a cargo, saldo a favor, bueno. Sexto párrafo del 14b del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Sale. Empresas que utilizan diésel que puedan acreditar el IEPS del mismo, del diésel, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, solo lo pueden aplicar contra el ISR del ejercicio, artículo 16. Hace 3, 4 años, la propia Ley de Ingresos de la Federación
permitía aplicarlo contra pagos provisionales. Luego la ley de ingresos o se la comieron, o se la comieron, o se la comieron, pero ya no permite contrapagos provisionales. Sin embargo, de acuerdo a la resolución de facilidades administrativas para 2024, pueden aplicar ese estímulo que antes lo concedía la ley de ingresos en su artículo 16 en pagos provisionales. De acuerdo a la resolución de facilidades administrativas, también lo pueden aplicar contra pagos provisionales. ¿Para qué fregados me lo quitaste de la ley de ingresos, hombre? Nomás me complicas la existencia, me complicas la vida, eso es todo. Pero bueno, el beneficio lo sigo teniendo, pero ahora en un diferente instrumento jurídico, en la resolución de facilidades administrativas. Y este es el esquema o la mecánica de la determinación de los pagos provisionales mensuales de personas morales. Por ejemplo, enero, ingresos del mes, pues 1,000. Ingresos al mes anterior, 0. Ingresos nominales acumulados, 1,000. Por coeficiente de utilidad, X, igual a utilidad fiscal estimada, menos anticipo remanente, si es que es sociedad o asociación civil, menos PTU pagada, en enero no hay nada, igual a base para pago provisional, 80. A esos 80 le aplico la tasa corporativa, 30%, me da un pago provisional de ISR de 24, menos pagos anteriores, 0. Retenciones me retuvieron 1 peso, igual a cantidad a pagar, 23. Recordemos que los ingresos nominales es igual a los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable. Febrero. En febrero se tuvieron 1,100 de ingresos nominales del mes, más los 1,000 de enero, ingresos nominales acumulados a febrero, 2,100. El mismo coeficiente de utilidad, si es que no ha presentado declaración anual. 210 de utilidad fiscal estimada, 0 de anticipo remanente, se trata de una no sociedad civil, menos pérdidas fiscales 20, menos PTU 0 todavía, base para pago provisional 190, por la tasa 57, menos pagos anteriores, lo que pagué en enero 23, menos retenciones, incluye las retenciones de enero y febrero. Muchos no incluyen las retenciones anteriores. Acuérdense que los pagos provisionales son acumulados en todo, en todo. Entonces las retenciones también se van acumulando. En este caso, en febrero no hubo retenciones. Entonces nomás coloco las de enero. ¿De acuerdo? Marzo, 1,000. Ingresos al mes anterior, 2,100. Ingresos nominales acumulados, 3,100. Cambia el coeficiente, puesto que ya presenté mi declaración anual. Se supone, o si la presento desde enero cambia. Igual utilidad fiscal estimada, no hay remanente, menos pérdidas. Perdón, fíjense cómo menos pérdidas, 20 en enero, 20 en febrero. Vamos a pensar que la actualización era de centavitos, no hubo problema. En marzo ya no disminuyo pérdidas, porque en el ejercicio anterior apliqué la totalidad de la pérdida y ya me quedé sin nada. Pero mientras no presentaba la declaración anual, yo sigo teniendo vivas las pérdidas. Es por eso que las aplico en enero y en febrero. ¿Sí me explicó? Entonces, en marzo presento mi declaración anual, ahí amortizo todo el remanente de pérdida, ya no me quedó nada, entonces ya no amortizo nada, ya no tengo pérdida por amortizar. Esa es la razón del 0. PTU pagada, todavía nada, lo demás exactamente igual. Abril, mayo, me voy hasta mayo. Ingresos de mayo, 1,200, más los acumulados al mes anterior, 4,250, total acumulados, 5,450. El coeficiente de utilidad, utilidad fiscal estimada, anticipos no hay, pérdidas ya no hay, menos PTU pagada, 1/8 parte. Mayo se paga toda la PTU. Yo no coincido que nada más sea 1/8 parte. ¿Por qué en personas físicas sí puedo disminuir toda la pérdida en junio
y en personas morales no, nada más una octava parte. ¿Por qué? Porque un idiota se le ocurrió decir que no en personas morales y en personas físicas un iluminado dijo, pues si se está pagando todo, pues se paga todo, se disminuye todo. ¿Y que aquí no estoy pagando todo? Es pregunta. Yo no estoy de acuerdo con esto, sin embargo, así está la ley. Si estamos hablando de muchos ceros a la derecha, muchos ceros, hay empresas que pagan millones y millones de PTU, pero millones. Me topé con un caso de una empresa que estaba, ya no me acuerdo si eran 600 o 800 millones de pesos de PTU. ¿Qué? ¿Vas a disminuir una octava parte? Vete mucho al demonio, yo disminuyo todo y me voy al amparo. Por supuesto que sí. Este no atiende la capacidad económica o capacidad contributiva del sujeto pasivo. Oye, lo estoy pagando, lo pagué, ya. Me quedé sin dinero. ¿Sí me explicó? En fin. Muy bien. Y todo lo demás exactamente igual. No hay preguntas, vuelvo a preguntar. El artículo 14 establece, dice, bueno, establece una situación ahí de que los contribuyentes podrán solicitar autorización para disminuir los pagos provisionales. Así lo decía. Pero luego se reformó, 2022 creo que fue la reforma, 2021 fue la reforma, en donde en lugar de hablar de una disminución de los pagos provisionales, se cambió a disminuir el coeficiente de utilidad. Yo recuerdo muy bien porque yo vi esa entrevista que le hicieron y luego la leí. Aquella señora, ¿cómo se llama esta jefa? La que fue jefa del SAS, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? La señora esta, ay, cara bonita, cara fea, bella, ¿cómo se llamaba? Buen rostro. ¡Ándele esa! La señora buen rostro. Pues es lo mismo, cara bonita, pero que eso, pues está canijo, no tenía nada, pero bueno. Me acuerdo que dijo, no hay ninguna reforma al respecto, lo único que estamos haciendo es una precisión técnica, porque el pago provisional no se disminuye, lo que se disminuye es el coeficiente de utilidad. Ah, dije yo, hoy tiene toda la razón, me parece adecuado, perfecto, vi la exposición de motivos y dije, perfecto, digo, no le veo ningún problema, me parece bien. Ya cuando vi el decreto, dije, ¿qué? Esta es una tomada de pelo, pero bien bonita. Fíjese, decía antes, solicitar autorización para disminuir el monto de lo que les corresponda de pagos provisionales. La reforma consistió en solicitar autorización para aplicar un coeficiente menor. Hasta ahí vamos bien. Luego decía, en los que los mismos se hubieran cubierto en cantidad menor a la que le hubiera correspondido en los términos de este artículo de haber tomado los datos relativos al coeficiente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y el que le hubiera correspondido. Es decir, ¿cuál era la mecánica? ¿Cuál era? Era, yo solicité disminución de pagos provisionales en 2023. Me los autorizaron. Yo traía un coeficiente del 10 y pedí un 5, me lo autorizaron. Y entonces, de julio a diciembre, pagué con el 5% de coeficiente. Termina el ejercicio, hago mi declaración anual, determino el coeficiente y digo, híjole, me resultó un coeficiente de un 7. Ok, de julio a diciembre, calcula tus pagos provisionales con el 7, determina la diferencia con el 5 que traías y nada más calcula los recargos y punto. Paga los puros recargos, perdón. Y se acabó. Ok, perfecto. ¿Cómo quedó la reforma? No era, bueno, ¿cómo quedó la reforma?
queda de la siguiente manera. Dice que los pagos provisionales se hubieran cubierto en cantidad menor a la que hubieran, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos realizados aplicando el coeficiente menor y los que le hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente. Pero, ¿qué? ¿Con el coeficiente del nuevo ejercicio este? ¿O cuál? No. Del mismo coeficiente que venías aplicando, vas a calcular. O sea, ¿dónde está el beneficio? Solicité una disminución de pagos provisionales. ¿Y quieres que vuelva a recalcularlos con el coeficiente que venía aplicando? Sí. Entonces, ¿cuál es el beneficio? No entiendo, la verdad. Yo venía aplicando el 10, me lo bajaron al 5. Vuelve a calcular de julio a diciembre con el 10 y págame los recargos de la diferencia. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí me explico? Aunque la disposición dice, fíjense, aplicando el coeficiente menor y los que le hubieran correspondido de no haber aplicado dicho coeficiente mediante la declaración complementaria respectiva. Yo en un principio, y lo sigo pensando así, me imaginé, vuelve a calcular con el 10% y págame la diferencia del pago provisional más los recargos correspondientes. ¿De qué demonios sirvió la disminución en los pagos provisionales? Pero luego hay una regla miscelánea, que no la tengo aquí, creo que no la traigo aquí en el material, creo, que dice, no, nada más paga los puros recargos. Así la quiero entender yo. Pero los puros recargos con el 10%. Oye, no entiendo. Anteriormente, yo utilizaba esta estrategia de solicitar disminución a pagos provisionales y me costaba un recargo, a final de cuentas. Pero, pues no, yo lo tomaba como un gasto financiero, digo, es un financiamiento. Pero ahora con esta estupidez tan enorme, que nos lavaron el coco con el dedo en la boca, por no llamarlo de otra manera. ¡Qué frega! Engaño tras engaño de todas las mugrosas administraciones federales. El problema es de que no hay quien grite. Nadie. Si quieres solicitar la reducción de pagos provisionales, yo no la recomiendo, ¿eh? Puede ser una patada de ahogado, si gusta, pero así como una gran estrategia. No, la reducción de pagos provisionales sirve para dos cosas, para nada y para nada. De veras, ¿sí? De veras. Pero bueno. Reducción de pagos provisionales. Hay que irnos al anexo 1A de la miscelánea, la ficha 29 del ISR, publicada el 15 de enero del 2024, el anexo 1A. Se podrá solicitar reducción no de pago provisional, de coeficiente de utilidad, por el segundo semestre del ejercicio. Solicitar autorización, ahí está en la ficha todo el procedimiento, hasta 6 meses. Solicitarlo un mes antes del pago provisional que se desee disminuir. Recalcular coeficiente del ejercicio y en su caso, pagar recargos. Entonces, eso yo lo entiendo, que al cierre del ejercicio recalculo el coeficiente y digo, me salió un 7, entonces pago recargos nada más del 5 al 7, no al 10, como dice la ley. Este anexo 1A de la miscelánea me dice, así lo interpreto yo, y así está, nada más entre el coeficiente real y el que me autorizaron. Así es como yo lo entiendo. No, sí traigo la regla, aquí está la regla. Dice, para los efectos del artículo 14, séptimo párrafo, regla 3124, el pago de recargos, en lugar de realizarse mediante la presentación de declaraciones complementarias de pagos provisionales, hijo de tu mañana alegre, se realizará mediante la declaración anual que se presenta en términos del artículo 9, debiéndose cubrir los recargos desde la fecha en que debió presentarse cada pago provisional hasta la presentación de la medida, utilizando el coeficiente que debió haber aplicado el contribuyente en el momento de efectuar los pagos provisionales. Pero ¿cuál coeficiente debí de haber aplicado? ¿El que traía o el real? De acuerdo al anexo 1A, yo digo el real. Yo.
¿Se fijan? Cada estupidez que redactan estos animales lo hacen, yo creo que para que te confundas, para que batalles para interpretar, para que uno diga es azul, no es cierto, blanco, es verde, no, amarillo, no, colorado, etcétera. ¿Que no tienen suficiente cerebro estos iluminados para escribir claro? Es una pregunta. Para solicitar la disminución a pagos profesionales requieres de firma, buzón tributario y medios de contacto actualizados. Esta garganta ya está fallando mucho. Correo electrónico y número de teléfono. Medios de contacto actualizados. Opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa. Aguas con la opinión de cumplimiento. Deben de tenerla siempre vigilada, siempre. Nos han tocado casos de que incluso, señores, incluso congelan cuentas bancarias sin tener ni un solo procedimiento de nada, ni de nadie, ni de nada. Opinión de cumplimiento positiva, todo. Y la cuenta bancaria congelada. Métanle una demanda al banco, les comento yo, métanle una demanda al banco y demanda penal por daños y perjuicios. Métanla. Y créanme, ya me tocó un caso que así la liberó el banco. Algo pasa en este pobre país. Observen muy bien el cumplimiento de obligaciones fiscales. Todo lo relacionado con la contabilidad electrónica y su envío. Pregunto, ¿están enviando la contabilidad electrónica? No, ni se les ocurre solicitar autorización de disminución de pagos provisionales. La conciliación, esto ya es a título interno, la conciliación de los depósitos y egresos bancarios de las diversas cuentas bancarias para sustentarlo contra los respectivos CFDI. Habrá CFDI generados aún no pagados o cobrados, así como depósitos y egresos por otros conceptos, los cuales se tienen que tener documentados, soportados. El procedimiento para lograr la autorización de disminuir pagos provisionales, de coeficiente de utilidad, requiere una revisión en materia de aspectos contable, fiscal y financiera, elaborar una proyección del resultado del ejercicio por el cual se desea disminuir los pagos provisionales de ISR, pero más que todo, hacer una proyección del flujo efectivo, más que todo, un simple Excel, una proyección de flujo efectivo. Asimismo, requiere soportar el coeficiente utilizado para el primer semestre del año 2023. El coeficiente que vengo aplicando está bien hecho para calcularlo. Y la determinación estimada del coeficiente para el cierre del año. Bueno, aquí, 2024. ¿Sale? Y la determinación estimada del coeficiente para el cierre del año. Su finalidad es el no realizar erogaciones fiscales innecesarias que afecten negativamente los flujos de efectivos de la empresa en estos tiempos de posibles recesiones a nivel mundial, no solo local. Esta lámina concretamente la preparé cuando la época de la pandemia, 2020, en la universidad me pidieron una charla sobre esto y la preparé. Pero no es este tema, o sea, era otro, pero que mencioné algo de esto. Entonces, la recesión a nivel mundial existe, sí, existe el peligro, pero más en nuestro país. Para el baile vamos, señores, para el baile vamos. No nos vayamos a poner a llorar después. Al tratarse de una solicitud de autorización de disminución de pagos profesionales, obviamente está sujeta a eso, a una autorización. Para este trámite se debe tener la ficha 29 del anexo 1A para 2024. La publicación más reciente fue el 15 de enero del 2024. Ahí hay que revisar esa ficha técnica o ficha de trámite de la 29 ISR del anexo 1A de la miscelánea, revisar todos los pormenores de esa ficha. Entre ellos está, el trámite se puede hacer en el portal del SAT, en las oficinas en esa liga, en las oficinas de recaudación del SAT, ubicadas en los domicilios de acuerdo a esa liga,
los días y horarios siguientes, bla, 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 bla. ¿Ok? Ok. El plazo máximo para que el SAT resuelva el trámite es de 3 meses. No tienen vergüenza estos infelices, de veras. Es un caso que da risa. Es más fácil, yo creo, conseguir un cartucho de marihuana y fumártelo y sentirte bien que este mugrero. Porque la verdad, señores, no es posible esto. Pero bueno, 3 meses. De acuerdo al 11º párrafo del artículo 20, primer párrafo y primer párrafo del 31, ambos del Código Fiscal, ojo con esto, y 41 del reglamento del Código Fiscal, las declaraciones de pago provisional se presentarán de acuerdo a reglas emitidas por el SAT, la miscelánea. ¿Y qué dicen las reglas misceláneas? Bueno, para empezar, ya lo vimos, el artículo 14 de la ley establece no se deberán de presentar declaraciones de pago provisionales en el ejercicio de inicio de operaciones. No se deben presentar ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera declaración con esta característica. ¿Ok? No se deben de presentar. Así lo establece el artículo 14, primer párrafo. Ok. El 31, sexto párrafo del código tenía un punto y seguido que establecía cuando no existe impuesto a pagar o saldo a favor por alguna de las obligaciones que deban cumplir en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago, o sea, el famoso cerito. ¿Se acuerdan de las razones? Las razones era que llenar toda la información de la declaración y al último resultaba cerito, no importa, pero yo ya envié las razones. ¿Cuáles son las razones? Pues que las deducciones son superiores, que el coeficiente no existe, que hay pérdidas fiscales superiores, de acuerdo a lo que yo haya llenado por ahí. ¿De acuerdo? Pero había que presentarlas. Esa parte de ese párrafo, sexto párrafo, fue derogado, fue eliminado. El sexto párrafo se reformó. Ya no existe obligación de presentar los ceros ni las razones, de acuerdo a lo que establece el 14 de la Ley de Renta. ¿Y la miscelánea qué dice? La regla 2831 establece procedimiento para realizar los pagos de impuestos provisionales o definitivos. A través del DIP, saldos a cargo se deben de pagar vía transferencia por internet. ¿Sí? Personas físicas con actividades empresariales, ya lo vimos, 2 millones, hasta 2.421.000 personas físicas con actividad empresarial o hasta 415 que no sean actividad empresarial por transferencia, por tarjeta de crédito, de débito, cheque personal o en efectivo. ¿De acuerdo? Pero también esa regla que en el 2021 era la 2841 y pasó a ser la 2831 a partir del 2022, tenía un párrafo que decía, cuando por alguna de las obligaciones fiscales que esté obligado a declarar el contribuyente no tenga cantidad a pagar derivado de la mecánica de aplicación de la ley o saldo a favor, se considera que se informa a las autoridades las razones por las que no se realiza pago con la presentación de la declaración correspondiente a través del DIP. Punto. O sea, lo que hacíamos, presentar los ceros, ingresos tanto, coeficiente tanto, amortización de pérdidas, la PTU y cero a pagar, cero de base, cero a pagar y punto. Ese parrafito se eliminó de la regla, ya no existe ahora. Aquí está la regla nuevamente, ese párrafo, se considera que los contribuyentes bla, 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 y en su caso hayan efectuado el pago en términos señalados, el párrafo, listo, se acabó. El punto y seguido, cuando por alguna de las obligaciones presentar los ceros, ya no existe. ¿Qué estamos haciendo en la práctica? Sigo presentando ceros. ¿Por qué? Porque la opinión de cumplimiento me sale negativa. Pues métale un caso al SAT bien agresivo. Esta es la miscelánea. Ellos mismos la escriben y ahora me ponen en bronca emitiendo una opinión de cumplimiento negativa.
Pónganlos en su lugar, señores. ¿Qué pasó con la opción que veíamos en arrendamientos personas físicas? Que el famoso aplicativo prellenado no me permitía hacer el ajuste de pagos provisionales en diciembre. Y a través de casos de aclaración que metimos aquí en la oficina, que estoy seguro que eso fue, les metimos casos pero fuertes, agresivos, ahora sí lo permite ya la aplicación. Señores, no nos dejemos, señores, cumplamos con la ley como debe de ser y pongámosle un alto a la autoridad. Hagámoslos que abran los ojos, que no somos borregos como ellos piensan que somos. Declaraciones normales, está en la regla 2831. Razones por las que no se realiza el pago, estaba en la 2852. Ya no existe. Ya no existe. Declaraciones complementarias en la 2833. Declaraciones complementarias, esquema anterior 2834. Oye, ¿y por qué ponen las reglas misceláneas? Pues no estás diciendo que la miscelánea, que no sé qué, que. Vuelvo a repetir, de acuerdo al 11º párrafo del artículo 20, primer párrafo del 31, ambos del Código Fiscal, y 41 del reglamento del Código Fiscal, que el mismo 31 me manda el reglamento, las declaraciones de pago provisional se presentarán de acuerdo a reglas emitidas por el SAT. ¿Cómo las debo presentar? El cómo, no si estoy obligado a presentar o no. ¿Cómo las debo de presentar? Obviamente, cuando esté obligado. Y la obligación la tenemos en el 14 de la Ley de Renta y en el mismo 31 del Código Fiscal de la Federación, que pa' pura fregada quiero yo el Código Fiscal en este caso, puesto que la ley concreta, la ley específica, me lo señala específicamente. ¿De acuerdo? Pero es por eso que me voy a miscelánea, porque el mismo código y el reglamento del código me mandan para ver la operatividad, nada más la operatividad. ¿De acuerdo? Que es como debe de ser. No me está señalando obligaciones nuevas ni nada de nada. ¿Qué consideraciones podemos hacer o debemos de hacer? Enviar declaración a través del portal del SAT. No hay manera, no me acuerdo con quién platicaba, si aquí en la oficina o con otras personas, que les decía, la única manera de pagar un impuesto en este país, bueno, me refiero a impuestos a la renta, IVA, IEPS, etc. La única manera es a través de una declaración. No hay otra. Y las declaraciones forzosamente son electrónicas. No hay otra. Y por lo tanto, debe ser a través del portal del SAT. Por lo tanto, hay que poner los santitos de cabeza para que funcione el portal del SAT. Recibir acuses de recibo con número de operación, fecha de presentación y sello digital. Cuando exista cantidad a pagar, el acuse de recibo incluirá el importe total a pagar y la línea de captura con la que se hará el pago, así como la fecha de vigencia del pago. Ojo, vuelvo a repetir, reitero, no le hagan caso a la fecha de vigencia de la línea de captura. Háganle caso a las fechas de vencimiento. Ahora, si es una línea de captura por un pago extemporáneo, bueno, ahí sí me va a decir, tienes hasta tal fecha para pagarlo. Está bueno. Pero en cuanto al vencimiento de obligaciones, eso sí son de acuerdo a ley. El pago deberá hacerse por transferencia electrónica en todos los casos, excepto los que ya vimos, persona física, actividad empresarial con hasta 2.421.700 y que no sean actividad empresarial hasta 240 y tantos mil pesos. Y punto. Todos los demás, todo, dijo todo, serán con transferencia electrónica. Este es el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa del 26 de diciembre de 2013. El artículo 5.1 establece declaraciones de pagos provisionales o definitivas de impuestos
el día siguiente al día 17, de acuerdo a la siguiente tabla, sexto dígito del RFC, y el día siguiente al día 17 que puedo presentar la declaración. Esta es la regla. En pagos provisionales no existen saldo a favor, solo como pago de lo indebido. Los procedimientos para efectuar los pagos provisionales se regulan en miscelánea, de acuerdo a Código Fiscal. Los procedimientos. Costo financiero alto por anticipos a un impuesto anual, totalmente incierto ese impuesto anual. De ahí mi comentario de que yo en lo personal los considero inconstitucionales. La rentabilidad de las empresas se encuentra extremadamente en riesgo y por ende el flujo efectivo. El gobierno federal se ha negado a proporcionar apoyo a las empresas. Pandemia. Esta lámina la usé en ese curso de la pandemia. Ante esto podemos decir que cada quien se rasque con sus uñas, por lo que debemos ser muy cuidadosos y creativos para vigilar y cuidar los flujos de efectivo de las empresas. Infracción si no presento pagos provisionales. Son infracciones relacionadas con la obligación del pago de las contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, etcétera, 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 etcétera. Fracción cuarta, no efectuar en términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. Y el artículo 82 está la sanción a quien cometa las infracciones. Fracción cuarta, de 22.400 a 44.790 respecto de la señalada en la fracción cuarta, o sea, no presentar declaraciones de pago provisional o definitivo. Si están obligados a hacer pagos provisionales trimestrales, la multa disminuye hasta 2.230 a 13.430. Estos valores están actualizados al 2024, de acuerdo al anexo 5 de la miscelánea, publicado el 29 de diciembre del 2023. A ver, Mario pregunta, ¿los contribuyentes que no estén presentando las declaraciones en ceros tendrán que presentar aclaración mes con mes o cuál será el tratamiento? No. Se presenta solo un caso de aclaración explicando las razones y los fundamentos y terminar diciendo, y de aquí en adelante seguiré sin presentar las declaraciones por las que exijo que no se me mueva la opinión de cumplimiento a negativo por no presentar esta declaración sin estar obligado por lo anteriormente expuesto. ¿Sale? No, imagínense cada mes, pues mejor las presento cada mes en ceros. Pero no, se trata de presentar el caso de aclaración y bien aclarado. Que la autoridad es la que está mal, que lo corrija. No yo no. ¿Estamos de acuerdo, Mario? Muy bien. Bueno. A la orden, estimado Mario. Hace muchos años, allá en los 80s, tenía yo un cliente que la última noticia que tuve es que estaba muy malito, que tenía un negocio de materiales para construcción y estaba pasando por una crisis muy fuerte. Allá en los 70s, más bien era a finales de los 70s, allá en los 70s, principios de los 80s, la inflación en México estaba pero terrible y las devaluaciones ahí se las encargo. Y me acuerdo, le invertí muchísimo tiempo, era un buen amigo sin agraviar, y estábamos viendo una noche en su oficina, estábamos viendo papeles, escarbando y todo. Y yo fumaba muchísimo. Entonces me acuerdo que me separé tantito del escritorio, le di un sorbo al café, prendí otro cigarro y estaba fumando, descansando un poco la vista. Y viene él, se sienta ahí conmigo y me dice, bendita crisis. Y le dije, ay, estás loco. Dice, me hace ser más creativo. Él usó otras palabras, pero se me quedó grabado. Bendita crisis nos hace ser más creativos. Y créanme lo que sí, es cierto.
No podemos decir vengan más crisis. No, 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 de ninguna manera. Pero cuando la tenemos, no, el cerebro nos funciona más y es donde decimos, o donde digo yo, bendita crisis, me hace ser más creativo. Muy bien, hasta aquí el análisis de disposiciones de ley. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, algo. Voy a cerrar este material porque voy a abrir los laboratorios. Entonces, si no tienen preguntas para cerrar en definitiva este material. ¿No hay? No. Bueno, lo cerramos. Vamos a abrir. Vamos a abrir el laboratorio de personas morales. Muy bien. ¿Sí se ve? Sí, maestro, sí se ve. Perfecto. Ustedes deben de tener este pequeño laboratorio en sus manos.